vamos a hablar de un tema por el cual muchas personas consultan al psicoanálisis, y es ¿qué es la inseguridad o qué es la falta de autoestima? Ambos conceptos se relacionan conjuntamente porque realmente tienen que ver con aspectos inmaduros de la personalidad, es decir, son aspectos inconscientes que no han logrado madurar y que se manifiestan pues, en la edad adulta. Realmente cuando hablamos de inseguridad o falta de autoestima, la persona suele tener dificultades para relacionarse con el mundo exterior, ¿no? Suele decir que le da vergüenza, no puede, se encuentra con ciertas impotencias, incapacidades, obstáculos que a la hora de salir y relacionarse con la realidad pues se le hacen bastante complejos, ¿no? Ya puede ser a nivel de pareja, a nivel de trabajo, a nivel de relaciones sociales. Entonces el psicoanálisis trabaja realmente los complejos de inferioridad o de falta de autoestima como una inseguridad que la persona tiene, pero no tanto con el exterior, sino consigo mismo. Es decir, nuestro yo, como bien nos dice Freud, se encuentra siempre frente a dos realidades. Una es la realidad externa y otra es la realidad interna. Es decir, que no es tanto a veces que no sepamos relacionarnos con lo externo, sino que es nuestra propia realidad interna la que nos produce dudas, miedos, inseguridades. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, pues tiene que ver con muchos aspectos de nuestra personalidad inconsciente. Todos tenemos dos partes dentro de nuestra personalidad, lo que es la conciencia y lo que es la inconsciencia. Esto quiere decir que el inconsciente es esa parte de nosotros mismos que todos tenemos y que no sabemos muchas veces su funcionamiento. Simplemente nos damos cuenta que cuando menos nos esperamos aparecen en nuestra conciencia miedos, inseguridades, timideces, falta de valor, es decir, como si nos faltaran recursos para poder pensar en la realidad. Y la persona cree que no va a ser capaz, que no tiene los instrumentos necesarios para llevar a cabo aquello que emprende. Podemos con esto dar a entender que son nuestros procesos mentales los que realmente nos están perjudicando continuamente, ¿no? Que no es tanto la realidad, sino que no sabemos cómo ponerle palabras a la realidad, que no son tanto las relaciones, sino lo que la relación nos produce a nosotros, que muchas veces si no nos ponemos en el centro de la cuestión de las cosas que nos pasan, no vamos a poder entender realmente por qué tenemos esa falta de autoestima o esa falta de seguridad. Es decir, que la persona realmente ¿a qué le teme? ¿Le teme a la realidad o le teme a uno mismo? ¿Le teme a las mujeres o teme a cómo se relaciona con las mujeres? ¿Le teme a los hombres o cómo se relaciona con los hombres? ¿Le teme al trabajo o realmente le da inseguridad encontrarse con ciertas figuras de poder dentro de la empresa que sin darse cuenta inconscientemente le recuerdan a las relaciones con los padres, con los hermanos, con familiares, y que en esa semejanza, en esa igualdad, es lo que hace la persona que esté repitiendo mecanismos y situaciones que a lo mejor no puede recordar? Quiero decir esto, que si no tenemos en cuenta que nuestra falta de seguridad y nuestra falta de autoestima tiene que ver con que no conocemos el funcionamiento de nuestros procesos mentales, vamos siempre a estar pensando que todos los problemas son ajenos y externos a nosotros. Entonces, por muy difícil que nos parezca la realidad, hay que pensar que es porque nosotros todavía no estamos madurados con respecto a nosotros mismos, ¿no? Que todavía funcionan en nosotros mecanismos que son infantiles, que no han logrado tener la consistencia adulta, porque un adulto realmente ¿a qué le puede temer? Si nos paramos a pensar esto, dices el miedo, ¿qué peligro tengo? ¿Qué peligro puedo encontrar en la realidad que me haga no ir hacia adelante? Evidentemente los miedos y los frenos siempre son inconscientes, siempre son nuestros. Quiere decir esto que hasta que no aceptemos la existencia de una parte en nosotros mismos, que es la parte inconsciente, nunca nos vamos a dar cuenta de que lo que nos ocurre siempre tiene que ver con nosotros mismos. Es decir, con esa parte infantil que me hace a veces pensar cosas que no quiero, actuar como no corresponde, bloquearme cuando no tengo por qué bloquearme, encontrar miedo cuando tengo que encontrar valor, es decir, encontrar como sentimientos contrarios que los cuales me perturban y me producen realmente mucho malestar a la hora de relacionarme y gestionarme con la realidad. El psicoanálisis es la terapia más efectiva para poder encontrar estos procesos inconscientes, conocer su funcionamiento y de esta manera que ya sabes cómo funciona tu realidad interior, nada tienes que temer, porque lo que temen las personas no es tanto a la realidad, sino que el sujeto, las personas a quien se temen siempre es a uno mismo, por más que uno lo quiera aceptar, pero siempre el temor es a las reacciones y a los conflictos emocionales que le produce
uno mismo consigo mismo. Muchas gracias.